Una preguntita así general, por ejemplo, ¿quién sabe lo que es la Septuaginta? Cuando yo hablo de la Septuaginta, ¿quién sabe lo que es la Septuaginta? Tenemos uno, dos, tres, cuatro. Ok, la mayoría de ustedes saben lo que es la Septuaginta. Ok, súper. Para los que no saben, en términos cortillos, a partir del segundo siglo antes de Cristo, se comenzó una traducción de los escritos del Antiguo Testamento en hebreo al griego. Y existe una leyenda, es una leyenda, esto es ficción, ¿ok? Que 70 eruditos judíos durante 70 días tradujeron en 70 cámaras secretas sin mirarse el uno al otro, tradujeron el Antiguo Testamento al griego y después cuando compararon las traducciones eran todos iguales. Es un milagro. Hoy sabemos que ese trabajo tomó por lo menos 200 o 300 años y no hubo 70 eruditos judíos con... El tema con la Septuaginta, y esto es muy importante para los estudios del Nuevo Testamento, es que muchos de los autores del Nuevo Testamento, perdón, se me enreda el español, citan de la Septuaginta. Ahora, lo interesante cuando tú lees el Nuevo Testamento es que algunos citan de la Septuaginta y otros citan del texto hebreo. En algunos casos, cuando se cita de la Septuaginta, es muy importante usar la Septuaginta porque si citas del texto hebreo, lo que quieres decir en realidad no funciona. ¿Okay? Por eso la Septuaginta es muy importante en el cristianismo primitivo. Ahora, cuando el judaísmo comenzó a separarse del cristianismo, y aquí tenemos esto, me va a preguntar usted, ¿en qué está relacionado con Juan? Juan está en esa frontera, cuando el cristianismo y el judaísmo parten caminos distintos y los cristianos son expulsados de la sinagoga. ¿Okay? Cuando eso sucede y el judaísmo rabínico se empieza a desarrollar, también con otra leyenda que dice que se juntaron en Yamnia o Yamnia y eligieron los 39 libros, que usted es una leyenda también, ¿ok? Creo que se hablaron de solamente 2 libros en ese concilio. Y eso también tomó muchos años el elaborar el canon del Antiguo Testamento, como lo tenemos los evangélicos en el Antiguo Testamento. Cuando en esta frontera, el cristianismo y el judaísmo toman caminos aparte y tenemos todo el problema de la comunidad juanina, el judaísmo rabínico comenzó a rechazar la Septuaginta, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la Septuaginta y hablamos del pensamiento judío, tenemos que tener cuidado en el sentido de tratar de incluir a todos los judíos, ¿ok? El rabinismo empezó a rechazar la Septuaginta y ellos trabajaron en su propia traducción al griego que se llamó Aquila. Ahora, esa traducción fue tan mala que en realidad nunca se hizo famosa y mucha gente nunca supo de su existencia. Pero eso fue lo que intentaron hacer para un poco separarse del helenismo que se había infiltrado dentro de la cultura judía. ¿Eso qué tiene que ver con nuestro estudio de Juan y el Evangelio de Juan? En algunos conceptos que usa Juan, y el más destacado es el concepto del logos, esa frontera dura entre la cultura judía propiamente tal, que prefiere el texto hebreo y tiene su propia traducción griega, que rechazó la Septuaginta y empezó a usar esta traducción que se llamó Aquila. Aquila, lo puse en el chat, ahí. Me van a disculpar, no tengo idea cómo se dirá, así es como aparece en inglés. No tengo idea si en español aparecerá un poco distinto. Esa frontera dura no existe en el tiempo, se está recién creando. Entonces, cuando Juan utiliza, por ejemplo, ese concepto del logos, es muy apelador
para en muchos contextos del primer siglo. Entonces vamos a hablar un poco de esa idea. Como yo les mencioné la vez anterior, existen paralelos fundamentales entre el lenguaje en estilo. Recuerden, el estilo es como uno escribe, es como uno pone las frases, como donde uno pone el verbo, donde uno pone el predicado, ese tipo de cosas. Eso se llama el estilo. Y el otro es el vocabulario. Muchos paralelos en vocabulario entre los dos, el documento de Juan y y las cartas de Juan. ¿Okay? Aquí ustedes pueden ver que tuve que empezar de nuevo conmigo, porque eso no lo traducí, Significance of the Letters, pero ese sí es el significado de las cartas. Existen muchos paralelos en términos de estructura. Esto es algo que produjo Gary Birch, que es un erudito especialista en la literatura juanina, y esto me acuerdo que lo mencioné, los paralelos en versículos, que ustedes después pueden comparar cuando yo les mande esta presentación. ¿Ok? Hablamos un poco de la comunidad de Juan, me parece, una iglesia heterogénea, judíos que se habían mudado al mundo griego, vivían junto a griegos que no sabían nada del Antiguo Testamento, y ese encuentro de culturas va produciendo una manera de pensar bien especial. Hablamos un poco del dualismo, hablamos un poco de los gnósticos y hablamos un poco del docetismo. ¿Se acuerdan de lo que es el docetismo, cierto? Esa idea de que Jesús vino solamente en apariencia. El docetismo viene de la palabra griega dokeo, que significa parecerse. ¿Ok? Y eso es lo que quiere negar especialmente el primera de Juan, que Jesús quiere, primera de Juan quiere afirmar la venida en carne de Jesús y la efectividad de su muerte y resurrección como redención para la fe cristiana. Ahora, cuando hablamos cuando hablamos del Evangelio de Juan, yo mencioné la importancia del prólogo, no solamente en el Evangelio de Juan, pero en general en la literatura, especialmente en la literatura historiográfica del Nuevo Testamento y en la literatura de aquel entonces, no solamente en la literatura cristiana. Entonces tengo dos quotes para que ustedes entiendan que el prólogo es muy importante. ¿Okay? La técnica de producción de libros antiguos, la naturaleza física del volumen, no permitía al lector escanear fácilmente el cuerpo de la obra para determinar su tema. La primera oración y el primer párrafo cumplieron en la antigüedad gran parte de la función de la portada y la lista de contenidos de un libro modelo. ¿Ok? Por eso yo mencionaba tanto el prólogo de Juan capítulo 1 del 1 al 18, porque el prólogo de Juan contiene todos los temas del libro. ¿Ok? Este es un artículo que apareció, esta es parte de un artículo que escribió un erudito que es especialista en este tema de los prólogos en historia antigua. ¿Okay? Ahora, Rick Watts escribió su tesis en el Evangelio de Marcos, no en el Evangelio de Juan, pero él dedica la primera parte de su tesis doctoral a hablar del prólogo de Marcos, muy importante, que son los primeros versículos cuando Marcos cita a Isaías. ¿Okay? Pero él dice esto: en la antigüedad literaria, el papel del prólogo era, por convención, tal como Aristóteles indica, proporcionar una indicación de lo que se va a decir para que los oyentes puedan saber de antemano de qué trata la obra. ¿Okay? Por ejemplo, en el siglo I, Quintiliano, un escritor romano, alababa la destreza literaria de Homero. Homero que escribió la Ilíada, ¿se acuerdan? Aquiles. Si no leyeron el libro, por lo menos vieron la película, ¿cierto? Con Brad Pitt. Porque sus poemas hacían que sus oyentes estuvieran atentos por medio de su rápido esbozo de la trama, que eso hacía él bastante bien. Entonces, para nosotros, el estilo del
prólogo de Primera de Juan ahora es muy importante por su carácter retórico, por el propósito que Juan cumple con su prólogo. Y si ustedes se acuerdan, lo que dice el prólogo es muy importante. Voy a dar los 3 puntos que esta es Karen Jobs hablando también, que es especialista en la literatura juanina. El análisis socio-retórico ha demostrado que en 1 Juan, versículo 1 al 4, funciona como estilo del discurso retórico destinado a predisponer a la audiencia a adherirse al punto de vista del autor. Básicamente el autor que abre ahí en 1 Juan, que si asumimos el mismo del Evangelio, dice, hey, los que saben de verdad fueron los que estuvieron ahí, los que vieron, los que escucharon, los que tocaron a Jesús. Por eso me tienen que escuchar a mí y a nadie más. Ese es básicamente el mensaje del prólogo. En este caso, el origen del mensaje de Juan como testimonio ocular sobre la vida que apareció hace que el autor sea un testigo confiable. Ese es un elemento clave, factor fundamental para persuadir a sus lectores de su punto de vista. Esta apertura establece la autoridad del autor para hablar en contra de aquellos que están enseñando una cristología distorsionada. ¿Ok? En otras palabras, hay que escuchar al autor porque el autor es el que sabe de verdad. Perdón, no he puesto esto en presentación modo y probablemente sea muy chico. Voy a ver si ahora resulta. Oh, me salió el... Ok. Veamos. Aquí. Voy a mover aquí usted. Tengo algunos estudiantes bien cámara chiquitita. Estoy tratando de adaptarme porque tengo mi computador chico. Veo solamente 3 caritas. Son muy bonitas las caritas que veo, pero veo solamente 3. Ok, el prólogo de Juan. Lo que fue desde el principio, lo que hemos escuchado, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palpado con nuestras manos acerca de la palabra de vida. Y la vida fue revelada y hemos visto y estamos testificando y proclamando a ustedes la vida eterna, que estaba con el Padre y que fue revelada a nosotros, los que hemos visto y oído, proclamamos a ustedes también. ¿Ok? Esta es una traducción estaba una traducción bien literaria que yo le cambié algunas cosillas para enfatizar algunas cosas. Primero está en color algunas palabras claves del prólogo, expresiones claves que aparecen en Juan y que son teológicamente muy importantes para el tema de la carta. Como ustedes ven, principio, ok, arge, recuerden el principio de Juan, en arge, en hologos, en principio era la palabra, ok, lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, recuerden Juan 1:14, y el verbo y la palabra se hizo carne, y vimos su gloria, ok. Lo que hemos mirado, 2 palabras en griego que son distintas, la palabra orao, theaomai, son 2 palabras distintas. Mucha gente se emociona con las 2 palabras distintas y hace un tremendo discurso. Por lo general, tiene probablemente una diferencia pequeña entre el sentido de ver y el sentido de percibir, pero en el estilo, cuando tú escribes en griego para evitar cacofonía, porque esto supuestamente es para ser escuchado, para que no se repita la misma palabra inmediatamente, a veces se usan sinónimos. ¿Ok? Y hemos palpado con nuestras manos, muy importante esta idea de palpar, en contra de la idea del docetismo, ¿cierto? Acerca de la palabra de vida. La vida, esta vida especial de Juan, que es la palabra griega zoe, que a Juan le gusta esa diferencia, especialmente en el Evangelio. Me parece que en la carta Juan es un poco más flexible, pero en el Evangelio él usa zoe en contraste con bios o bios, que de ahí viene la palabra biología, que sería como la vida natural, y zoe sería la vida eterna, la vida que da Dios. ¿Okay? La vida fue revelada, la hemos visto, y
estamos testificando. Esa es la belleza del griego, que presenta un presente activo, ¿ok? Lo que quiere decir que es una acción continua que está sucediendo, ¿ok? En algunas traducciones dice lo que hemos testificado o lo que testificamos. Testificamos sería mejor, pero puse ahí estamos testificando como una acción continua. Esto es lo que estamos haciendo ahora. Y proclamando acción continua a ustedes la vida eterna, que estaba con el Padre. ¿Ok? Ahora, la palabra con, ahí si ustedes ven, la puse con una letra más gordita, porque es exactamente la palabra griega que utiliza Juan en su prólogo en Juan 1.1, que es la palabra pros, en arge, en hologos, kaijologos, en pros, tonceon. Y por lo general lo traducimos con. Ahora, lo interesante de eso es que pros no se usa mucho para decir con, o la palabra para decir con en griego es la palabra para decir que una cosa está al lado de la otra. De para viene la palabra en español que se llama, que se dice paralelo. ¿Y qué es una cosa paralela con la otra? Es que tú pones una cosa al lado de la otra, ¿cierto? Eso no usa Juan la palabra para, usa la palabra pros. Y aquí también usa la palabra pros, bien único en Juan. Ahora, hay que reconocer que la palabra pros en otros lugarcillos por ahí, de aquí por allá, se usa para hablar de compañía entre personas, entre personas, no entre cosas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, me parece que en Mateo, cuando habla, no está la madre y las hermanas de Jesús aquí con nosotros. Ese con también es pros. Y Carson, que es un erudito especialista en la literatura juanina, dice que la palabra pros tiene esa idea de la cercanía y la relación entre personas. ¿Okay? Y que fue revelada a nosotros, hemos visto y lo proclamamos a ustedes también. ¿Ok? Ahora, la palabra de vida acá, muy importante. Upsi. Hoy me pilló la tecnología aquí, me devolví. La palabra de vida, ¿ok? Palabra y vida, logos y zoe, ¿ok? Logos y zoe, palabra y vida. Algunas cosas. El Evangelio de Juan conecta las ideas de logo y vida. Lo que fue hecho en él era vida. Y aquí me voy a pegar mi arrancada. Esta es una traducción distinta de su traducción en español y de algunas traducciones en inglés. Lo que fue en hecho él era vida, en el sentido de que lo que fue creado en él o por medio de él estaba marcado por la vida, el atributo único de Dios. Dios es el único que puede dar vida. Juan habla en un sentido del genitivo, tu logo eso es, ¿ok? La palabra de vida. Ustedes van a ver que no dice logos, dice logo, y eso significa que el final de la palabra está en forma genitiva, ¿ok? Y eso significa posesión. Por eso nosotros traducimos, y los que traducen dicen palabra de vida, ¿ok? Y también Zoe no es Zoe, pero Zoes, porque está en genitivo, para decir que palabra de vida, ¿ok? Ahora, lo entretenido, y no sé si Ismael estudió más hebreo que griego, pero si estudió griego, se acordará. En Regent estudiábamos con griego intermedio con Wallace, y Wallace clasifica los genitivos
Y ese individuo, que no me gusta mucho porque nos hizo rompernos la cabeza, Wallace clasifica 28 tipos de genitivos en el Nuevo Testamento. Ya, sí, exactamente, tuve la misma reacción cuando estaba. Entonces, ¿qué significa cuando decimos que la palabra es la palabra de vida? Entonces, quiero proponer algunos sentidos del genitivo. Puede ser un genitivo de fuente o de contenido, o un genitivo objetivo. ¿Okay? ¿Qué es un genitivo de fuente? Por ejemplo, la voz del cielo. La voz del cielo. No quiero decir que la voz pertenece al cielo, que el cielo es el dueño de la voz, sino que la voz que viene desde el cielo. ¿Ok? Nosotros diríamos la voz desde el cielo o la voz del cielo. ¿Okay? Ese sería un genitivo de fuente. En este sentido, la palabra que es fuente de vida. ¿Y quién es la palabra? Jesús. Jesús, genitivo de fuente, es la fuente de vida. ¿Okay? Genitivo de fuente o de origen. Un genitivo de contenido. Cuando tú dices la taza de té. La taza de té. Eso también es un genitivo, pero es un genitivo de contenido. Quiere decir que la taza contiene, ¿qué es lo que contiene la taza? Té. Bueno, en este caso mi taza contiene café. La palabra que contiene vida. ¿Tú quieres encontrar vida? Vida de verdad, vida eterna. Tienes que venir a Jesús, porque Él, como el Logos, es la palabra que contiene la vida, esa vida. Por eso Juan dice, todo lo que fue hecho por medio de Él era vida, porque Él contiene la vida de Dios en sí mismo, en su persona. Y un genitivo de objetivo, y este es mi favorito, es la palabra que da vida, que se pierde un poco el sentido en español cuando uno lo dice, is the life-giving word. Es la palabra que está dando vida. Y ese es el tema de Juan, ese es el tema del Evangelio, ese es el tema de la carta, tema teológico muy importante. Palabra y vida, palabra y vida, logos y zoe. ¿Okay? Ahora, logos es un concepto crucial en la teología juánica y que tiene cierto trasfondo en el pensamiento judío y griego. Vamos a discutirlo en 5 minutos. ¿Ok? Ahora, no sé si notaron ustedes cuando leyeron el Evangelio de Juan, y yo espero que lo hayan leído por lo menos una vez en detalle. Cuando se estudia el Evangelio de Juan y se estudia el prólogo, se pone mucho énfasis en el logos, ¿cierto? El logo aquí, el logo allá. Lo interesante es que Juan utiliza el término logos en el prólogo y después no lo usa más en todo el Evangelio para referirse a Jesús. ¿Se fijaron en eso? Ahora nuevamente lo usa en la apertura, pero también un poco como lo que lo deja de lado. Nuevamente. Darrell Johnson, que enseña Juan acá en Regent College, yo creo que ha dado la mejor explicación para mí en términos de por qué es ese sentido de darle tanto énfasis al logos, y después, ¡pum!, no lo usa más. Porque para Juan, el elemento clave del logos, la transición clave del logos es el versículo 14 del capítulo 1. Kaijo logos y la palabra sarx, carne, ser humano, egeneto, llegó a ser. En ese momento, que para mí, honestamente, ese es el versículo clave de Juan. Kaijo logos, sarx, egeneto, la palabra se hizo carne y vimos su gloria. En ese momento, Juan tiene la libertad para dejar el concepto del logos, porque ahí nos dijo que el logos es Jesús. Entonces, por eso tenemos los discursos largos de Jesús, porque Él es el logos en Juan, como en ninguna parte más. Y cada vez que vemos a Jesús actuando, cada vez que vemos a Jesús enseñando, cuando vemos a Jesús dando vida y en los signos, en los milagros que Él produce en el Evangelio, vemos el logos en acción. ¿Ok?
Pero hablemos un poco de este logo. Primero, cultura griega, el más famoso que habló de este logos es Heráclito. Habló del logos como guía y orden del universo. Ahora, los teólogos nos entusiasmamos mucho con Heráclito, pero hoy se critica un poco ese entusiasmo porque Heráclito tenemos solamente fragmentos de Heráclito, no tenemos mucho de Heráclito. Ahora, antes, quiero explicar una cosilla ahí. Siglo sexto AEC, eso significa antes de la era común. ¿Ok? Y lo que para nosotros sería en español antes de Cristo. ¿Ok? Ahora, porque los eruditos acá empezaron a dialogar con eruditos judíos y con eruditos musulmanes y empezar a discutir los términos para ser un poco más conciliador y no decir antes de Cristo, después de Cristo, porque hay mucha gente que no cree en Cristo, se empezó a usar la era común. Y eso es común ahora en los libros de historia de la escuela, en todo eso en Norteamérica. ¿Okay? Antes de la era común, después de la era común. Ahora, para entender un poco lo que dice Heráclito con respecto al logos, si ustedes han visto la película La Guerra de las Galaxias, en la película La Guerra de las Galaxias se utiliza esta idea de la fuerza. Y el maestro Yoda, muy sabio, dice que la fuerza está en todo el universo y penetra todos los seres vivos y es lo que produce armonía en el universo. ¿Okay? Esa es básicamente la idea de Heráclito. ¿Okay? Heráclito era un Jedi, era amigo de Master Yoda, del maestro Yoda. ¿Okay? Eso es un poco la idea de Heráclito. Ahora, los estoicos desarrollaron la doctrina de Heráclito un poco más. Zeno, fundador de la escuela, instó a las personas a vivir de acuerdo con la naturaleza, siguiendo la ley común, que él identifica como el omnipresente Logos y Zeus. ¿Ok? Lo que pasa es que cuando empiezan a descubrir los filósofos griegos, empiezan a mirar la naturaleza, el universo, ven que el sol sale todos los días, de que llueve, de que temporadas de distintas temporadas, en términos está el invierno, la primavera y todo eso, hay temporadas para la cosecha y todo. Ven que hay un orden, que hay un mecanismo que mantiene el universo funcionando, ¿ok? Para ello, eso era el logos, lo que le daba ese sentido al universo para que funcionara, ¿ok? Ahora, el problema, por emocionarse mucho con el sentido griego, es que esta idea del logos da una puerta abierta al panteísmo, tanto en Heráclito como en el pensamiento griego. Algo que es absolutamente intolerable para Juan, ¿ok? Ahora, el principal contraste que Juan es su logos es personal, ¿ok? Tanto en el prólogo del Evangelio y el prólogo de la carta, ¿ok? Porque concerniente al logos de vida, nosotros lo hemos tocado, lo hemos visto, lo hemos experimentado, ¿ok? Por lo tanto, su interés es cristológico, es personal, es de conocimiento de Jesucristo. Ahora, lo interesante es que tenemos una mezcla, como 300 años de Cristo comenzó un fenómeno en, um, en Palestina que se llamó el helenismo, en el cual la cultura griega empezó a permear, a infiltrarse en los distintos estratos de la cultura judía. Algunos rechazaron esa mezcla, por ejemplo, la comunidad de Qumran absolutamente detestó eso y se fueron. Ese fue uno de los motivos, también por motivos políticos. Ismael les puede hablar más de eso porque él estuvo en Qumran como un mes. Hablo de puro celoso. um, um, pero eso sucedió. Entonces se mezcló un poco ese tema. Y llegó tan lejos que incluso algunos judíos que querían tratos políticos con los griegos, con los romanos, cambiaron sus nombres. El ejemplo más grande
Alexander Janeus, que en español sería Alejandro Janeus. Alejandro no es un nombre muy lindo, es mi segundo nombre, pero no es un nombre judío, es un nombre griego. ¿Ok? Entonces la idea de que este logo en la cultura judía helenística es un vínculo entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres, y que en algunos escritos del periodo intertestamentario se describe como la sabiduría, como la sofía, ¿ok? O en términos arameos, la palabra membra, ¿ok? Ahora, esto todos ustedes lo van a tener, así que no se estresen con respecto a tomar estos apuntes, ¿ok? Esto también fue facilitado por la creencia judía en que la existencia de otros seres sobrenaturales que comunicaban la voluntad divina a los seres humanos. Tenemos los ángeles, los arcángeles y todo eso en el Antiguo Testamento, toda esa mezcla. Sin embargo, y aquí me saltan. I found this on the web. Sí. Sin embargo, el elemento principal para comunicar la voluntad divina en el Antiguo Testamento es el logos. ¿Ok? Ahora, D.E. Carson también es un erudito y esto solamente lo voy a poner para que ustedes lo lean. Está bastante claro ahí. Voy a poner, él escribió este libro. Si ustedes leen en inglés y les gusta el Evangelio de Juan, este libro es, yo diría, uno de los mejores comentarios de Juan hoy. Ahora, yo no estoy de acuerdo con todo lo que dice Carson por muchos motivos, pero con respecto al Evangelio de Juan, me gusta mucho su comentario. Entonces, dice que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento es su poderosa autoexpresión en la creación, revelación y salvación. Y la personificación de esa palabra hace que sea adecuado que Juan la aplique como título de la autorrevelación última de Dios, la persona de su propio Hijo, a la persona de su propio Hijo. Entonces, para Carson, la idea del logos, él presenta la otra posición. La idea del logos viene 100% del Antiguo Testamento. Que es una buena, me parece que Juan, por el estilo en que escribe, que cita todas las fiestas judías, tiene muchas referencias al Antiguo Testamento, es el origen primario. Ahora, no es exclusivo, no creo que sea exclusivo. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro amigo ahí, este jovencito que aparece con esa barba, casi tan linda como la barba que tiene el profesor Ismael, este Filo de Alejandría, Filo, Filón, en español me parece, Ismael, Filón, ok. Él le gusta mucho esta idea del logos, y lo que trató Filón de hacer en su escritura es mezclar un poco la cultura griega con la cultura, ya me pasé, con la cultura judía, ok. Y aquí hay algunos conceptos de los que habla Philo, como la cultura del logos como manifestación de Dios. ¿Okay? Ahora, él no tuvo problema con usar este concepto de logos, no tuvo problemas en su monoteísmo. Eso es lo interesante. ¿Okay? Heráclito y los otros filósofos eran politeístas y usaban el logos de manera libre. Ahora, Philo, como un filósofo judío que mezcló las escrituras judías con la filosofía griega con el objetivo de predicar el judaísmo a la cultura grecorromana. Ese fue su objetivo, aunque su objetivo no fue ser un malvado que distorsionó la cultura judía. No, él quería ser un evangelista de la cultura judía al mundo helenístico. Él no tuvo problemas con usar el logos con su monoteísmo. Eso es muy importante. Y por eso aquí yo preguntaba a la Septuaginta, porque Filón y su comunidad judía de Alejandría habrían encontrado la idea de la palabra divina logos en la Septuaginta, la traducción al griego del Antiguo Testamento, donde la palabra crea, revela y redime. ¿Ok? Este es el logos. Ahora, esta es una cita de Philo, que tiene la idea de la que hablamos. A su logos, su principal mensajero, el más alto en edad y en honor, el Padre de todos ha dado la prerrogativa especial
pararse en la frontera y separar a la criatura del Creador. Este Logos actúa como embajador, gobernante ante el súbdito, se enorgullece de esta prerrogativa y proclama con orgullo: y yo me interpuse entre el Señor y vosotros, que no es ni increado por Dios ni creado como tú, sino a medio camino entre los dos extremos, una garantía para ambos lados. El Logos es como el mediador entre Dios y los hombres, para Philo. Ahora, si tú lo aplicas a Jesús, perfecto, ¿cierto? La idea. Claro que ahí hay más desarrollo en la cultura, en la fe cristiana. ¿Dónde departe Juan es en la encarnación? ¿Ok? Es ahí donde existe la separación. En la encarnación. Como dice Darrell Johnson, cuando hace algo bien divertido cuando enseña Juan, dice: en el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él juega un poco las palabras, dice, por ejemplo, en el principio era la sabiduría estaba con Dios, y la sabiduría era Dios. En el principio era el principio racional del universo, y el principio racional del universo estaba con Dios, y el principio racional del universo era Dios. En el principio era el conocimiento, y el conocimiento estaba con Dios, y el conocimiento era Dios. Cualquier filósofo judío griego está de acuerdo con esa expresión, donde nosotros nos separamos en Juan 1:14, y el Logos se hizo carne. Es ahí donde nos separamos. Y es ahí donde pertenece y encontramos el corazón del Evangelio y el corazón de las cartas, la importancia del Verbo encarnado y la importancia y el testimonio de haber experimentado, de haber visto, de haber tocado la palabra de vida. Entonces, todas estas cosillas están aquí, todas esas ideas. El versículo 1 es clave. Juan logra mucho en el versículo 1, porque primero reclama las fuentes de conocimiento que no se puede ser igualada por aquellos que no tuvieron acceso o que optaron por ignorar al testigo presencial apostólico. Juan básicamente dice: hey, yo estuve ahí, yo lo vi, yo lo observé, y yo tuve una experiencia sensorial. Lo toqué con nuestras manos, el verbo día, tal como lo hace Tomás, ¿cierto? Si yo toco tu costado, toco tus manos, ¿quién puede tener un mejor testimonio de aquellos que fueron testigos oculares de la vida de Cristo? La segunda afirmación del versículo 1 es sobre el contenido de la tradición apostólica sobre la verdadera naturaleza de Jesús, quienes estuvieron con él durante su ministerio público y escucharon las enseñanzas de Jesús acerca de sí mismo, sabían que fue un ser físico y plenamente humano. Por lo tanto, en el prólogo y así como en el resto de la carta, esta idea de testificar, de ser testigo, es absolutamente clave. Y aquí están, y con esto voy a terminar. Hay más no me acuerdo en qué slide, pero hay más y me parece que está bastante claro en los slides para que ustedes lo puedan leer. Y creo que mi email está por ahí, alguien lo tiene, está en un programa por ahí. Entonces estas son las palabras clave para entender la apertura del prólogo y para entender la fuerza y la autoridad de la carta. ¿Okay? Martireo. Martireo es la palabra griega, es el verbo ahí, confirmar, atestiguar algo sobre la base de un conocimiento o creencia personal, dar testimonio, ser testigo. Martiría, ¿ok? Que sería el testimonio, ¿ok? Martireo sería como dar testimonio, eso sería el verbo. Martiría sería el sustantivo, el testimonio. Confirmación, atestación sobre la base de conocimientos o creencias personales. Testimonio en la corte, testimonio
y no solamente creencia, sino una experiencia personal en el sentido teológico. ¿Ok? Y el mártir es el que testifica asuntos legales, el testigo, el que testifica a costa de la vida. Ese es el mártir en el sentido cristiano de la palabra. Aquí me pido la tecnología nuevamente. Un par de quotes de Gary Burch concerniente a la comunidad cristiana y el sentido del testimonio. Pero eso serían grandes rasgos.